Hola, queridos hermanos y amigos, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en este lugar, como ustedes me conocen, mi nombre es Elena Saavedra y estamos acá en Viña del Mar, Chile. Y este canal usted lo encuentra por la sigla MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para traerles a ustedes entonces estudios que vienen a esclarecer la venida del Señor, todo lo que aconteció en el año 70. Y tenemos entonces estos estudios que semana a semana les entregamos para que usted vaya siguiendo en esta plataforma y vaya entendiendo de qué se trata el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia de Dios. Y entonces traemos temas que son de la escatología bíblica que ya es consumada. Y todo esto viene entonces a través del preterismo, que es un método de interpretación. Así que con esto entonces ya vamos a comenzar inmediatamente con el tema que lo intitulamos Mirad que nadie os engañe. Ese es el título que le hemos puesto a este mensaje. Así que vamos a hablar en este tema sobre los falsos profetas y sobre los falsos cristos que vinieron lógicamente antes del año 70, que era el tiempo entonces de la venida del Señor en el primer siglo de la era cristiana, que esa es la generación de Jesucristo. ¿Ya? Entonces vamos comenzando aquí y quería comentar con ustedes que tenemos un compromiso de traer los mensajes, y es algo muy serio, de la palabra predestinada de sabiduría. Y estamos promoviendo entonces el conocimiento a muchas vidas, muchos hermanos y muchas personas que no conocían la escatología ya consumada, la escatología bíblica ya consumada. Entonces, sabemos también que por causa de la pandemia, muchos hermanos fueron llevados a creer que Cristo estaría regresando, que Cristo ya estaría retornando, y que todo lo que estaba sucediendo con la pandemia o con la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, sería el tiempo entonces del fin del mundo, porque eso es lo que conocíamos como la venida del Señor. La venida del Señor venía, entonces llegaría acá a la tierra, tomaría la iglesia y después llevaría la iglesia entonces con él, sería como el arrebatamiento, eso es la tradición religiosa, y después de unos ciertos tiempos de tribulación en la tierra, volvería el Señor entonces con todo su pueblo a la tierra nuevamente. Era una confusión total de lo que nosotros estudiábamos y no había cómo creer esas cosas, pero hay gente sí que lo cree. Pero nosotros estamos acá para promover este conocimiento. Y como decía, fueron movidos por causa de la pandemia o por la guerra que está allí o por cualquier otro evento que suceda en el mundo. ¿Ya? Y la religión entonces se ha encargado de alarmar al pueblo cristiano con esa situación, con esa noticia, con esa falsa noticia, y alarma no solamente a adultos, alarma también a niños y adolescentes, porque todos pensaban que llegaría Cristo, entonces sería el fin del mundo. Así que todos pensando que ese día se estaría aproximando por causa de estas situaciones de la pandemia o también por la guerra, ¿no? Que se estaría entonces cumpliendo Apocalipsis y todo lo escrito en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13. Se estaría como cumpliendo según la tradición religiosa. Entonces con estos videos estamos trayendo a la conciencia de los hermanos que toda escatología bíblica ya fue realizada, ya es realizada. Y eso fue entonces en el primer siglo. Y en ese siglo, en aquella generación, la generación de Jesucristo y de los apóstoles, en esa generación entonces vinieron los falsos
cristos y los falsos profetas, ¿ya? Y también el propio judaísmo de aquella época, que era entonces en el primer siglo los judíos, que son de las 12 tribus de Israel en aquel tiempo, también ellos tuvieron entonces, contrariamente a Jesús de Nazaret, cuando Él vino en la manifestación de carne, no le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué no le creyeron? No le creyeron porque Él vino con un mensaje de amor. Él vino con un mensaje de perdón. Él vino con un mensaje de amar a los enemigos. Y si golpearan una mejilla, que le ofreciéramos la otra. Ese era el mensaje que Jesús vino a traer en aquel tiempo. Entonces ese tipo de mensaje no sonó bien a los oídos de los religiosos de esa época. Y no aceptaron, y ellos preguntaban, ¿será que de Nazaret saldría algo bueno? Porque Jesús vino de Nazaret. Entonces ellos de esa forma desacreditaban la venida entonces del Mesías, porque ellos esperaban el Mesías, pero no lo conocieron. Así que usted puede encontrar eso, ¿sabe? Usted tome nota allí, en Isaías 42, del versículo 1 al 4, y lo vamos a ver porque estamos cerquita acá. Mire, es muy interesante. Isaías, capítulo 42. Vamos a llegar aquí, y el versículo del 1 al 4, del primer versículo al 4, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y el versículo 4 dice: Así Jehová Dios, creador de los cielos, y el que le despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así dijo Jehová Dios. Entonces, como Él vino con un mensaje de mansedumbre, porque ellos esperaban un líder político que viniese a defenderlos de la opresión que mantenía sobre ellos el imperio romano. Ellos querían que viniese uno que viniese a defenderlos, a libertarlos de la opresión de aquel tiempo. Pero vino un hombre humilde de corazón, y en toda su bondad no creyeron en él. Usted puede encontrar también esto en Zacarías 9, versículo 9. Anótelo usted allí, por favor. Anote también Mateos 11, 29. Y usted puede ver esto en estos tres versículos, en estos tres trechos de la palabra de Dios, que Cristo vino para hacer algo, un cambio completo de pacto. Él vino a retirar la opresión, Él vino a traer paz a las naciones. Él vino para hacer un cambio y tomar su pueblo y ofrecerles entonces, a través de la gracia de Él, a través entonces el pacto que no tiene rudimientos, el pacto que vino sin obras de la ley, el pacto que vino solamente por la fe, ofrecerles a su pueblo vida eterna. A eso vino Jesús, a ofrecer la vida eterna. Y todo el propósito que Él tuvo, el general de todo eso fue eso: llevar a su pueblo, ofrecerles a su pueblo vida eterna. Y que su pueblo entonces lo honrara, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él retiró la opresión del ministerio que tenía Moisés, la ley mosaica, porque la ley era de condenación y muerte. Condenación y muerte era entonces
el ministerio de Moisés, la ley mosaica. Pero Él vino entonces para entregar paz y para traer entonces su amor a su pueblo, a tomar su pueblo y ofrecerles vida eterna. A eso vino Cristo. Así que vamos a ver aquí en Mateo 24:5, donde Él mismo habla en el libro de Mateos sobre la retirada entonces de la ley. Pero Él da entonces unos consejos que aquí está en el versículo 5, Mateo 24, versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, muchos, tome nota, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ve? Y a muchos engañarán. Por eso que en el versículo 4, que le colocamos el título, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrían los falsos. Vendrían entonces los falsos cristos y los falsos profetas, que vinieron entonces para engañar al pueblo, y muchos fueron engañados, dice la Biblia. Muchos fueron engañados. Entonces entendemos de que el Señor, Él vino trayendo un mensaje de amor, de perdón, de amar a los enemigos, todo eso. Pero Él también sabía a lo que venía. También vino a tomar su pueblo, a advertirle a su pueblo que Él volvería, pero cuando Él volvió, Él vuelve como rey y vuelve como juez. Él vuelve entonces para hacer justicia de los malos tratos que hubieron también allí, no solamente por los falsos profetas, sino que solamente también por los propios judíos de aquella época que mataban los profetas. También tenemos temas sobre eso. En este mismo canal, Mi Ello, usted encuentra estos mensajes. Así que vamos a ver en Hechos 5:36, el libro de Hechos 5:36, vamos a encontrar aquí lo que estamos hablando sobre los falsos profetas que vinieron en el tiempo en esa generación antes del año 70. Hechos 5, porque fueron muchos los falsos profetas que vinieron antes haciéndose pasar por Cristo, y el Señor lo sabía. Recordemos que el Señor vino en esa mansedumbre, vino como en la manifestación de carne, pero Cristo también tiene toda la autoridad, pero vino como en la mansedumbre en aquel tiempo, en la manifestación. Tanto es que cuando fue crucificado, dice que fue como un cordero y no abrió su boca. Fue crucificado y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba haciendo. Y Él sabe lo que está haciendo, lo que hizo. Así que usted puede encontrar también en Isaías 11, en el capítulo 11 y el versículo 2, usted va a encontrar allí también los 7 espíritus que posee Dios. Que están los 7 espíritus allí. Usted búsquelo, anótelo por favor. Isaías 11, versículo 2. Así que no es que Él vino sin saber lo que venía a hacer. Dios sabe todo. Él es el Todopoderoso. Así que vamos a ver Hechos 5:36 y vamos a ver 37. Hechos 5:36 y 37. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Mire, ellos tenían entonces una capacidad de convencimiento, que aquí dice que llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces vemos aquí los falsos profetas que vinieron antes
del año 70, antes de la caída de Jerusalén, antes de que el templo entonces cayese, porque el templo fue también quemado y allí la ley sale. Pero esto fue antes, fue el tiempo de la apostasía, cuando está escrito que vendría antes de la gran tribulación el tiempo de la apostasía. Y este es el tiempo, entonces, estamos hablando del año 57 al año 62, porque este libro lo escribió Lucas. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, que fue entonces el que acompañaba al apóstol Pablo. También después en todas sus epístolas fue el que fue escribiendo, y algunas fue escrita por el propio apóstol. Dice que ya se presentaban los falsos cristos. Teudas tenía influencia para presentarse como Cristo y arrastró más de 400 hombres. Usted, Judas el Galileo y muchos falsos cristos se decían líderes de los judíos. Y entonces en Juan 4, versículo 1 al 3, dice Juan que era la última hora. En esa última hora es cuando vinieron los falsos profetas para hacerse pasar por Cristo y querer tomar un liderazgo allí. Pero ellos todos eran falsos. Y quedó escrito para nuestro conocimiento. Entonces Juan muestra el escenario de la iglesia apostólica que existía en aquel tiempo y la oposición de los falsos profetas. En Hechos 21, 38, vamos a ver, aquí tenemos un relato también en Hechos, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que parece que aquí no tenemos este 38. Bueno, Pablo fue confundido, está en el libro de los Hechos, pero ya aquí no es Hechos 21. Pablo fue confundido como sicario. Hay un relato en el propio libro de los Hechos que Pablo fue confundido como un sicario, porque hubo un hombre egipcio que llevó a muchos, a 30.000 hombres, arrastró en sus mentiras y en sus convencimientos. Pero de esos 30.000 hombres, dice que 4.000 de esos hombres eran sicarios. 4.000 hombres sicarios acompañaron a este tal egipcio y fue confundido con el apóstol Pablo. Vamos a ver otro falso que también está aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8. Y en el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Magia, entonces esto también es la hechicería, ¿no? Es la hechicería que está escrito en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 20. Usted encuentra allí la hechicería que no es del diablo, es del propio ser humano, de la carnalidad de cada hermano, donde está todavía la descendencia adámica. Esos son entonces los brujos, las hechiceras, y están allí haciendo estas magias. Entonces dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos. Mire la influencia. Dice que todos. La Biblia cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Y aquí dice todos, es todos. Todos los que se reunían en aquel lugar. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Eso, eludidos con sus mágicas, él le estaba atento, y le estaban atentos, le prestaban mucha atención,
Muchas veces usted está escuchando un mensaje de este tipo tan importante para su conocimiento y la mente va para otro lugar. Pero aquí con estas magias que este hombre tenía, este tal de Simón, estaban, dice, todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y esto aconteció entonces en el siglo I. Aquí vemos entonces a un falso Cristo. Todos le prestaban atención. De eso estamos hablando. El tema que dice, mirad que nadie os engañe. Y aquí entonces, es Jesús diciendo eso. Pero aquí dice que todos prestaban atención a este falso hombre que llamábase Simón. Y todos dice que le daban oído. Todos prestaban atención. Y era un falso libertador. Fue un perfecto anticristo. Así que en este tiempo, ¿cuál fue? Es el tiempo. Fue la última hora. Que era el tiempo entonces que se aproximaba el cambio de pacto. El cambio y también el juicio final. Y la implantación del reino en ese tiempo fue en el año 70. Entonces, antes de ese tiempo, vinieron todos estos falsos profetas y este anticristo. Por eso es que el Señor les dice a ellos que tomen cuidado, ¿cierto? Como dice así, mirad que nadie os engañe. ¿A quién le decía? A sus discípulos. Porque los discípulos prestaban atención a Jesús, pero toda esta multitud que seguía a estos hombres prestaban mucha atención. Así que exactamente la revelación de la palabra de Dios aconteció tal como el Señor lo dijo. Y el Señor ordenó a Juan comunicar entonces la vida espiritual que se estaría viviendo en ese periodo antes del año 70. ¿Usted piensa que la oración es lo más grandioso delante de Dios? ¿Usted piensa que el sacrificio que usted puede hacer allí en una comunidad religiosa es el máximo de lo que usted puede hacer? No, ni siquiera la adoración es el máximo de lo que nosotros podemos hacer para Dios. El máximo que nosotros podemos hacer es entender a través de la palabra de Dios quién es Dios, quién es su Dios, qué es lo que hizo su Dios por usted, por su familia, por su pueblo, qué es lo que Él hizo. Eso es lo más grandioso, porque para nosotros la palabra de Dios es un deleite, es un manjar. La palabra de Dios, ella para nosotros es lo más grandioso que podemos tener dentro de nuestro corazón. Es la palabra de Dios, porque es la verdad. Así que, ¿para qué? Nosotros lo tenemos que amar, tenemos que respetar, obedecer, reverenciarlo como Dios que es. Preste atención a todos estos mensajes que le hemos traído. No deje pasar un mensaje sin usted escucharlo, para que usted vaya entendiendo y conociendo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la escatología bíblica ya consumada, y salga entonces del engaño religioso de los falsos profetas que todavía profetizan que viene Cristo. Y mire, hay muchos falsos profetas todavía, aún no son profetas de ministerio, porque los profetas imperaron hasta Juan el Bautista, pero los demás entonces vienen hablando y profetizando que Cristo viene, porque son falsos. La venida del Señor ya fue, y fue entonces en el año 70. La obra de Cristo fue para alcanzar los suyos, los hijos, los escogidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y nunca fue para que el planeta Tierra desapareciese. Nunca fue para colocar fin a este planeta, fin al mundo, fin al cosmos, o fin a la humanidad. Así que con este mensaje usted preste atención de que todavía el Señor
puede decir en este momento para usted: mirad, que nadie os engañe. Ese es el título y ese es el mensaje. Porque vinieron muchos en nombre de Cristo y vinieron con el engaño. Por eso le decimos una vez más: mirad, que nadie os engañe. Con esto nos despedimos. Es un mensaje muy breve para su meditación. Así que los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, si así Dios lo permite. Y estaremos siempre por este canal, Miel, pidiendo de que usted envíe estos mensajes por sus plataformas que usted tenga. Comparta estos mensajes, estúdielos, revíselos, medite en esto. Invite a sus amigos, sus colegas, sus familiares para que escuchen un mensaje corto como este, pero que va a traer mucho conocimiento. No deje usted entonces de leer Isaías 42, versículo 1 al 4, Zacarías 9:9 y Mateos 11:29, porque el Señor vino trayendo entonces amor, perdón, pero los falsos vinieron queriéndose colocar al lado de Él como el Cristo, pero fueron falsos. Así que con esto nos despedimos y le pedimos que usted haga así con su manito un me gusta, que haga un buen comentario, si así es posible, un comentario como cristiano o cristiana, y envíe estos mensajes por sus redes sociales, por todas aquellas que usted está acostumbrada a enviar mensajes. Gracias y paz.